Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a transformar a partir del patrón de blusa, vamos a sacar el patrón de saco para dama tipo sastre. Empezamos por la parte del frente. Vamos a sacar el cruce de botones de 2 centímetros. Entonces, del escote nos vamos a salir 2 centímetros y en el largo total nos vamos a salir otros 2 centímetros y vamos a trazarlo desde el escote al largo total. Este sería el paso número 1. Ahora, en el paso número 2, en el ancho de escote, vamos a entrar 2 centímetros y lo vamos a unir con el quiebre de la solapa. Entonces, en esta línea que acabamos de hacer, voy a marcar donde yo deseo que vaya el primer botón. Si yo deseo que mi primer botón vaya a la cintura, ahí voy a poner una marquita. Entonces, en el punto 2, en el ancho de escote, voy a entrar estos 2 centímetros y voy a trazar una línea hasta donde va a llegar el primer botón, que es para formar el quiebre de la solapa. Ahora, en el punto número 3, en la profundidad de escote, vamos a bajar 2 centímetros. Vamos a tenerlo que unir en el vértice del hombro. Entonces, del escote bajamos 2 centímetros. Voy a trazarlo por el momento con una línea sin medida y lo voy a unir al vértice del hombro. Eso es lo que me va a permitir formar la solapa. Ahora, en el punto 4 vamos a salir 1 centímetro en la cintura, en la cadera y en el busto. Esto es para el afloje que necesitamos, porque generalmente este tipo de prenda se utiliza con una por debajo. Y volvemos a formar el costado. En el paso número 5, bajar 2 centímetros por el costado en la bocamanga y luego vamos a volver a cerrar la bocamanga. Entonces, sobre el centímetro que ya nos salimos, bajamos 2 centímetros más y vuelvo a cerrar la bocamanga. En el siguiente punto ya vamos a empezar a poner la medida del cuello. Entonces me voy a ir al patrón de la espalda. En el escote voy a entrar 2 centímetros, lo voy a cerrar y este nuevo escote lo voy a medir, que en este caso a mí me estarían dando 8.5 centímetros. Esta línea la voy a extender. A partir de los 2 centímetros que ya habíamos entrado en el escote y donde extendimos la línea de la solapa, ahí vamos a colocar la medida del escote de la espalda o del nuevo escote, que fueron estos 2 centímetros que entramos en el ancho de escote. Por ejemplo, que nos haya dado 8.5 centímetros, eso lo vamos a medir hacia arriba. Para marcar el ancho del cuello, que es una medida fija, son 7 centímetros, colocamos la escuadra sobre la línea de la solapa y escuadramos. Cuando ya escuadramos, vamos a colocar los 7 centímetros, que es una medida fija para el ancho del cuello. Ahora, del cruce de botones, sobre esta línea vamos a entrar 2.5 centímetros, que sería el paso número 8, y vamos a escuadrar apoyándonos sobre esta línea que viene
desde el vértice del hombro, escuadramos y vamos a medir 2.5 centímetros para darle el ancho de la punta del cuello. Cuando ya tenemos esto listo, desde los 7 centímetros, que es el ancho del cuello, lo vamos a unir a estos 2.5 que acabamos de subir para darle la forma al cuello. Nos vamos a la línea de la altura de busto. Vamos a medir del centímetro que nos salimos en el patrón básico, que es para formar el techito de la pinza de costado, al patrón básico. No vamos a tomar en cuenta el cruce de botones. Vamos a medirlo. Esta medida la vamos a dividir entre 3 y el resultado serían 7.3. Entonces del costado yo voy a entrar 7.3. En la cintura voy a medir el patrón básico sin tomar en cuenta el centímetro de afloje y tampoco voy a tomar en cuenta los 2 centímetros de cruce de botón. Mide 20.5, lo divido entre 3, el resultado me daría 9.75 y es donde voy a marcar donde va a pasar un borde de la pinza. De los 9.75 que habíamos entrado, voy a correrme centímetro y medio y luego centímetro y medio. Cuando ya tenemos esto, vamos a cerrar la pinza. Vamos a trazar primero la línea y escuadramos hacia abajo. De la cintura vamos a marcar 10 centímetros, que es la profundidad de la pinza, y voy a cerrar pinza a cada centímetro y medio. Hacia arriba vamos a cerrar de la cintura hasta donde llega la pinza de costado. Y con la ayuda de una curva vamos a trazarlo hasta donde nos choque con la bocamanga. Y aquí nos quedaría la parte del frente completo. En este caso vamos a cortar por acá. Y es importante saber que el cuello hay que sacarlo por aparte. En la parte de la espalda, lo que es en el contorno de busto, en la cintura y en el largo total, nos vamos a salir 1 centímetro para el afloje del saco. En la altura de la bocamanga, igual que en el del frente, bajamos 2 centímetros y volvemos a cerrar la bocamanga. La pinza de talle la vamos a trasladar al centro de la espalda. Entonces, al trasladarla, esta pinza ya no la debo coser. Entonces, en el centro de la espalda, en la cintura, voy a entrar estos 3 centímetros y voy a trazar la pinza hasta la mitad de la altura de la bocamanga. Hasta ahí la voy a cerrar y hacia abajo la vamos a cerrar hasta el largo total con una curva. Y hasta aquí nos quedaría
el trazo del frente y la espalda. Entonces nos vamos a cortar por acá. Para el corte del saco nos quedaría así. En el frente tenemos que separar el saco del cuello. Siempre es bueno en algún punto, por ejemplo, donde termina el hombro del saco, hacer un piquete para saber que en el momento de confeccionar este piquete nos debe coincidir con la costura que lleve en el hombro, donde junta la parte del frente con la parte de la espalda. El corte del costado, vamos a cortar por los bordes de las pinzas hasta separar a la bocamanga. La pinza del costado, o lo que nos queda de la pinza del costado, la vamos a cerrar en el papel y nos quedaría la parte del frente de esta manera. La parte de la espalda cortamos por acá. Y de esta manera nos quedaría la parte de la espalda del saco de mujer. Para el trazo de la manga tenemos que tener lista el patrón básico de manga con altura de codo ya marcado. El patrón de la manga debe estar abierto porque vamos a hacer unas pinzas de asentamiento y tenemos que separar el frente y la espalda. Punto número 1 es en los costados vamos a aumentar 1 centímetro para el afloje. Para el punto número 2 vamos a medir la línea de la altura de la cabeza de manga ya con los aumentos listos. Entonces, si antes medía 32, ahora nos va a medir 34. Entonces lo vamos a dividir entre 3. El resultado nos va a dar 11.3. Esta medida lo vamos a colocar en la espalda y lo vamos a sacar del costado hacia el centro. Aquí es donde yo voy a elegir dónde quiero la parte del frente y dónde quiero la parte de la espalda. Entonces, si esta parte yo la elegí como la espalda, voy a entrar estos 11.3 centímetros y voy a hacer una marquita. La línea de la altura de codo la voy a medir, da 29.75, la divido entre 3, da 9.9 y esta lo vamos a colocar igual del costado hacia el centro. Y repetimos la técnica con el puño. Si lo medimos, nos va a dar 26. Lo dividimos entre 3. El resultado es 8.6 y lo marcamos. Cuando ya tenemos esto listo, vamos a juntar todos los puntos hasta la cabeza de manga. En la parte de la espalda vamos a marcar una pinza de asentamiento. Vamos a entrar 6 centímetros y con un ancho de 1 centímetro. Entonces de la altura de codo subo 1 centímetro
y bajo 1 centímetro y lo voy a cerrar hasta los 6 centímetros que entramos acá. Esta pinza solamente se cierra en el papel, pero eso sí, antes de cerrar esta pinza debemos cortar este punto. En la parte delantera vamos a hacer una pinza con una profundidad de 12 centímetros, entonces sobre la línea horizontal voy a entrar estos 12 centímetros y le voy a dar un ancho a la pinza de 2 centímetros, o sea, de la altura de codo hacia arriba 1 centímetro y de la altura de codo hacia abajo otro centímetro, y ahí vamos a cerrar. Para el corte de la manga nos quedaría así. La pinza la cerramos en el papel para que nos quede de esta forma y en el momento de coserla la manga nos quede de una forma inclinada.